Muy bien, estamos de nuevo aquí. El mensaje directo, el micro del colega Marco Jure, de vacaciones, lo estoy reemplazando para hablar de la realidad nacional, qué está sucediendo en el contexto del país. Acaba de viajar y va a llegar ahora a las 2 de la tarde a Rusia, en una gira por Rusia, China y Barbados, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, pero tuvimos una bomba en estos días, que fue la renuncia a la presidencia del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados de Máximo Kirchner, en desacuerdo con el acuerdo, valga la redundancia, que el gobierno hizo con el Fondo Monetario Internacional. Para hablar de este tema estamos en comunicación con el diputado radical Mario Negri, quien es jefe del bloque de diputados de la Unión Cívica Radical en la Cámara Baja de la Nación. Buenos días, Mario. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto. ¿Cómo Un andan gusto, ustedes? muy bien. Mario, bueno, ¿qué opinión le merece la salida de Máximo Kirchner de la presidencia? ¿Estamos frente a una crisis institucional en el Frente de Todos? Bueno, ya tienen presidente nuevo, pero más allá de las personas, lo que está mostrando eso y sincerando es que hay un problema institucional y, y fundamentalmente sincera que el Frente de Todo lo que ha tenido siempre ha sido un proyecto de poder, Ujú. no de país. Lo que sucede es que hasta ahora hemos visto renuncias de ministros, vimos el primer exocet con una carta de la presidenta una vez, este es el segundo a la línea de flotación en un gobierno que está muy débil y que se sostenía parlamentariamente. Entonces los antecedentes en Argentina demuestran que cuando un gobierno pierde el liderazgo institucional a donde se tienen que decidir las leyes, la debilidad se profundiza. Es un mal síntoma. Y Mario, Y ¿cuál va a eso ser el rol huele de a la... aumento de incertidumbre y desconfianza, ¿no? Perfecto, no, le preguntaba a Mario cuál va a ser el rol de la oposición frente a esta situación delicada, por así calificarla, que está viviendo el país. Nosotros con mucha responsabilidad, inclusive en el tema del fondo, ustedes fíjense que nosotros hemos abogado porque no haya default y seguimos pensando lo mismo. Ujú. Que el país entre en default es quedar desnudo, solitario en el medio de un mundo global y además sin financiamiento, sin amigos, sin nada. Ujú. Es poner la irresponsabilidad al desnudo. Lo peor que le podría pasar, una catástrofe. Así que cuando el gobierno anunció un preacuerdo, nosotros manifestamos nuestra satisfacción que se alejara el default. Ahora, eso fue como una pequeña hoja de ruta donde el ministro dice cuáles son los parámetros sobre los cuales va a acomodar la economía. Lo que no le ha dicho hasta ahora es cómo. Y eso es parte de una discusión no menor que tiene que terminar con el fondo y después enviarla al Congreso. Y acá vamos a ver los ingredientes. ¿Cómo van a bajar el déficit de 2,5 puntos? ¿Cómo van a bajar la emisión a 1 punto cuando han tenido 3,7? Dice que no hace falta bajar el gasto público. ¿De dónde van a generar más ingresos? Digo, hay un montón de puntos, ingredientes que hacen más que todo a la previsibilidad en el tiempo Ujú. para que la Argentina recupere algo que no tiene, que es un plan económico. ¿Y cómo ve Lo Mario del ahora? fondo es imprescindible, pero no tener plan económico Es es, complicado. eh, es complicado. Mario, no, le preguntaba, ¿cómo ve la designación del nuevo jefe de bloque, Germán Martínez, un santafesino? ¿Cómo la toman ustedes? ¿Creen Lo que va a haber conozco, más diálogo? recién hablé con él para saludarlo. Ajá. Hay cortesía parlamentaria, por más que usted tenga enormes diferencias políticas, Ujú. tiene que procurar de que el Congreso no sea una carnicería, sino que piense en la gente, y esa ha sido mi costumbre siempre con los presidentes de bloque. Acá discutimos ideas, proyectos de ley vinculados a la sociedad, no una guerra de insultos personales. Así que recién lo he llamado para saludarlo y tendremos alguna conversación en labor parlamentaria. Hay que poner en marcha la Cámara, estamos en extraordinaria, Claro. se va a consumir el mes de febrero y las extraordinarias van a desaparecer. Estamos sin presupuesto
y además de eso el 1 de marzo viene el mensaje del presidente y ahora llovió torrencialmente con lo del fondo, que volvió a traer más incertidumbre y más desconfianza, porque lo que hay que tener en cuenta es que en el mundo lo que fracasó definitivamente es lo bicéfalo, la bicefalidad, es decir, el poder en manos de más de uno. El poder lo tiene uno, si lo tienen dos, no hay poder. Y en la Argentina, desde que llegaron al gobierno, el poder lo ha tenido Cristina y ella eligió al presidente. Y entonces cuando el presidente dice soy yo el presidente, tiene que remar bastante para poder demostrarlo y hacer ejercicio de esa facultad, porque ha perdido mucha credibilidad su palabra y la Argentina está, el país hoy está atravesando más allá del fondo una inflación que va a trepar el 50%. El riesgo país está en 1.900 puntos, eso marca el grado de desconfianza para las inversiones. Y la brecha cambiaria, es decir, el dólar oficial respecto al dólar blue, está en arriba del 100%. Eso es un síntoma peligrosísimo, porque además el país no tiene dólares. Entonces, si además de eso van a aumentar la presión tributaria, van a llenar de impuestos a la gente, es difícil imaginar que tengamos un plan de crecimiento. Mario, y respecto de este horizonte de incertidumbre que usted te planteaba, ¿cómo sigue el país frente a todas estas dificultades, frente a este poder, como lo calificaba usted, bicéfalo, que parece que ahora el presidente ha tomado las riendas, pero que le va a costar remontar, decía hace unos minutos? ¿Qué perspectivas hay para darle también tranquilidad a los argentinos? Yo quiero ser prudente, pero la verdad es que no dan pie con bola. El presidente está llevando el timonel de un barco que va a la deriva. Hasta ahora no han callado, ¿no? No se ha quedado trabado en las piedras. Pero lo cierto es que si uno mira a los costados, puerto no ve en ningún lado. Y si mira al frente, lo que ve es tormenta. Entonces, si no disipa ese panorama, si no hay un destino, que es lo que pensábamos que es lo que va a señalar, mandando al Congreso si había el acuerdo con el fondo, si se concreta, la Argentina va a la confusión en un mundo global que va a una velocidad. Entonces, yo veo al gobierno muy confundido, muy débil al presidente. Mario, ¿y imagínense ustedes? que en este momento está en Moscú, que está en el medio de una guerra por Ucrania con Estados Unidos. Una pregunta Supongo que no fundamental se en le esto. ocurrirá ser ¿Ustedes, mediador. cuando vaya el tema de la deuda, lo van a votar? ¿El tema del acuerdo con el fondo? Bueno, pero es que hasta ahora tenemos un comentario y después una página en blanco. El comentario fue lo que le escuchamos al ministro, que a su vez nos dejó 15 días esperando sin darnos la información. Nos clavó, no estaban en condiciones de darse ese lujo. Pero no obstante eso, estamos esperando que nos diga el cómo. ¿Cómo va a llegar a esas metas? Es imprescindible saber. ¿Van a bajar el gasto? ¿De qué manera? ¿Van a aumentar impuestos o no van a aumentar impuestos? Es decir, falta, yo le diría, la parte sustancial para saber si es digerible. Yo siempre creo y sigo pensando que lo mejor para el país presente y futuro es tener un acuerdo con los organismos multilaterales, fundamentalmente financieros, de créditos internacionales. No tenemos otro lado donde sacar plata. Perfecto. Ya en estos 2 años, el gobierno es el que más se ha endeudado a mayor velocidad desde el tiempo que gobierna, 63.000 millones de dólares en pesos, que por supuesto le dicen a usted que la deuda es en pesos, chocolate por la noticia, pagan el 40% a las LELIC, son bonos que tienen con los bancos, y más los bonos que el propio Estado emite. Entonces, eso se está convirtiendo en un problema. Bien. Podríamos estar en la puerta inevitable de un default, no en moneda extranjera, sino en un default en peso, que es peor todavía, no poder recuperarlo. Perfecto. Muy bien, Mario. Muchas gracias por su tiempo. Un gusto, Hasta luego. Un abrazo. Bueno, fueron las palabras de Mario Negri, quien es jefe del bloque de diputados de la UCR, allí en la Cámara Baja de la Nación, y que nos hablaba, se acabó de comunicar, nos dijo, nos adelantó con Germán Martínez,
el flamante presidente del bloque del Frente de Todos allí en Diputados. Se pusieron de acuerdo, presentó los saludos protocolares formales Mario Negri y se puso a disposición. Ellos van a actuar, dicen, la oposición con responsabilidad frente a lo que ha sido otra bomba que ha explotado, le ha explotado al gobierno. Recordemos aquella carta de Cristina Fernández de Kirchner que produjo un tembladeral en el corazón mismo de la Casa Rosada, y ahora la renuncia a la presidencia del bloque del Frente de Todos de Máximo Kirchner, aunque el presidente, que en estos momentos va a aterrizar en Rusia, dijo que Cristina no estaba de acuerdo con esa renuncia y tampoco estaba de acuerdo con esa renuncia Guado de Pedro, quien es ministro del Interior de la Nación. Cosas que pasan en esta Argentina que, como decía Mario Negri, parece un barco en medio de un mar en zozobra, en un mar muy agitado, que genera incertidumbre. Cuando todos creíamos que esto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional había traído tranquilidad, algo de serenidad a las aguas agitadas de este país que es la Argentina, bueno, ocurrió lo de Máximo Kirchner, en desacuerdo con la firma, con el FMI, con los términos, con cómo se hizo. Hasta la diputada Vallejos salió a decir que hay alta probabilidad de que ellos, el Frente de Todos, pierdan las elecciones en el 2023 cuando se celebren los comicios para elegir nuevamente presidente de la nación. Así están las cosas en esta Argentina. Y como yo le preguntaba al diputado Negri, la gente necesita serenidad, tranquilidad, el ciudadano común como el empresario, para poder, en medio de esta crisis económica que se está viviendo y que además está cruzada por la pandemia del coronavirus, poder trazar los lineamientos para arrancar con fuerza este 2022, sobre todo en lo productivo.